Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Aunque la inteligencia artificial genera conversación desde hace ya tiempo, con la llegada del ChatGPT, este debate se ha vuelto más popular y masivo. Personas expertas o aficionadas hablan de la inteligencia artificial en un terreno que antes parece exclusivo de la academia. Pero, ¿qué es el ChatGPT? Se trata de una herramienta de inteligencia artificial con enormes capacidades de procesamiento del lenguaje, que nos permite entablar conversaciones y pedirle que nos responda preguntas, que escriba ensayos, artículos e incluso código de programación. A partir de que OpenAI lo lanzó, en 5 días ya había conseguido 1 millón de usuarios registrados y se espera que alcance los 1,000 millones a finales de este año. Es un tema que despierta admiración, suspicacia, miedo y temor. Más allá de que la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas desde hace tiempo, con Google Maps, asistentes virtuales como Siri o Alexa y cantidad de herramientas que ya son parte normal de nuestra vida, el ChatGPT ha puesto en nuestra mesa cotidiana el debate sobre la inteligencia artificial. Hace unas semanas, por ejemplo, se publicó una carta abierta de miles de personalidades del mundo tecnológico para pedir detener por 6 meses el desarrollo de modelos grandes de lenguaje, para reflexionar sobre sus posibles repercusiones y regular lo que sea necesario. Para abordar este tema apasionante, en este episodio tenemos un invitado extraordinario, Alejandro Piscitelli, filósofo argentino, experto en pedagogías disruptivas, neoalfabetismos, diseño de futuros, inteligencia artificial y vida cotidiana, además de filosofía de la tecnología. Es maestro en ciencias de sistemas en la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, y maestro en ciencias sociales por la Flaxo de Argentina. Desde hace 22 años es profesor titular del taller de procesamiento de datos, telemática e informática en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios libros, entre ellos Ciencia en Movimiento, Internet, Imprenta del siglo XXI, Nativos Digitales, Dieta Cognitiva, Inteligencia Colectiva y Arquitecturas de la Participación. Y el paréntesis de Gutenberg, la religión digital en la era de las pantallas ubicuas. Qué gusto me da platicar contigo, Alejandro. Bienvenido. Hola, Elena, muchas gracias por la invitación. Pues comenzamos la conversación preguntándote algo desde el principio. Has realizado un seguimiento muy cercano al desarrollo de modelos de lenguaje, como este, el ChatGPT. ¿Nos ayudas a definir qué es y nos cuentas cómo ha sido su rápida evolución este último año? Bueno, diría estos últimos meses. ¿Por qué ha llamado tanto la atención en la discusión pública? Mira, Elena, esto creo que una buena forma de enfocar el fenómeno ya volcánico, diríamos, explosivo, ¿no? Del chat, hay que mirarlo en términos de una expresión española muy bonita de un filósofo que se llama Salvador Paniker, que hablaba de lo retroprogresivo. Con eso quería decir que para entender lo que está pasando, lo que va a pasar, tenemos que ir mirando hacia atrás permanentemente. Y como ese espejo de McLuhan, ¿no? Que siempre miraba en reversa mientras íbamos corriendo hacia el futuro. Los modelos estos de Large Language Models son modelos que se vienen entrenando en las redes neuronales desde hace por lo menos 10 años. Y habiendo generado hasta hace 6 meses, 1 año, 2 años,
un montón de productos o de nichos o de ejercicios o de plataformas muy locales. Es cierto que hubo modelos parecidos, pero que no tienen mucho que ver con lo que estamos viendo ahora, cuando uno hablaba de asistentes personales de voz, empezando por Siri. Y en realidad el abuelo de todos estos proyectos es un desarrollo que hizo Joseph Weizenbaum, un mítico fundador de las computadoras, porque fue uno de los que en las décadas del 40, 50 trabajó con el diseño de las primeras memorias físicas de las computadoras, que en los años 60, 67 más precisamente, había desarrollado un modelo llamado ELISA, que era un robot conversador, como el que uno ve en chat. Efectivamente, uno tipeaba en una caja preguntas y el programa le contestaba. Obviamente, los diálogos eran acotados, difícilmente pasaran de 3 o 4 líneas. El modelo del robot era un modelo de psicoterapeuta rogeriano. Los psicoterapeutas rogerianos trabajan en espejo. Vos le preguntás cómo estás y él te pregunta, ¿cómo estás vos? Y le preguntás, ¿tenés algún problema? Y vos tenés algún problema. Entonces, lo que hacía básicamente el programa era repetir, refrasear las preguntas y devolvérselas al interlocutor. Hasta que, bueno, pasaban varias interacciones y finalmente uno dejaba de jugar o de preguntarle porque se daba cuenta que era lo que hoy llamaríamos un loro estocástico, ¿no? Un loro que repite lo que uno le pregunta. Sin embargo, lo importante ahí no fue lo inteligente o no que era el robot o cuán bien sabía imitar respuestas humanas, sino el grado de involucramiento emocional que concitó en muchas personas que lo usaron, empezando por la propia secretaria de Weizenbaum, que un día él se fue a comer y cuando volvió vio que la señora esta estaba enfrascada, tipeando así muy entusiastamente en la máquina, y cuando se acercó la mujer le dijo, no espíe porque estoy teniendo una conversación personal. Le preguntó, ¿con quién? Bueno, con ELISA, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta Weizenbaum de los elementos psicológicos, de test proyectivo, de todas estas complicaciones fascinantes que tienen la idea de inventar Frankensteins o robots o androides o lo que fuera que se parezcan a los humanos. Entonces, para hacerla corta, tu pregunta de por qué tuvo este impacto no tiene que ver ni con los modelos de representación del lenguaje, ni tiene que ver con los robots, ni tiene que ver con lo inteligente que puede ser, que no lo es mucho, o hasta qué punto es el principio de algo que se llama la singularidad, tan pregonada por Ray Kurzweil, de que llegará un momento que las máquinas serán más inteligentes que nosotros y después viene la pregunta y nos van a aniquilar o no, etcétera, sino con una cosa mucho más puntual, que es la rapidez con que se expandió. Vos lo dijiste al principio, dijiste 1 millón de personas en 5 días, 100 millones de personas en 2 meses y probablemente 1.000 millones cuando se acople estos sistemas a los buscadores, básicamente a 2 buscadores. Entonces, lo que generó este ruido atroz, por un lado maravilloso y por otro lado bastante cuestionable, es el hecho de que de un día para otro, hablamos de 2 meses, 100 millones de personas, en general inteligentes, inquietas, curiosas, empezaron a jugar con esta herramienta, con este ChatGPT, que es un derivado de otros modelos que se llamaban GPT de 1, 2, 3, y que venían siempre de estas redes neuronales. Y de pronto lo que era más una discusión de nicho, o una discusión académica, o una discusión de la industria de punta, o una discusión sobre inteligencia artificial, que no nos olvidemos que la palabra inteligencia artificial se acuñó en el año 1956 y que elementos asociados a la inteligencia artificial vienen dando vuelta desde por lo menos los primeros trabajos de Turing en el año 1930 y de robots desde principios de siglo, y que hubo robots mecánicos sofisticados en los siglos XVII y XVIII e inclusive entre los griegos. Entonces, para sintetizar, el fenomenal vocerío, porque fue tapa de Time, fue tapa de La Nación acá en la Argentina, fue desde mediados del año pasado, no el ChatGPT, pero sino sus similares que se llaman Text-to-Speech Converter, ¿no? Como Midjourney, como DALL-E, como Stable Diffusion, que lo que hacían es, vos tipeas texto y generan imágenes, ya habían ocupado páginas de semanarios importantes. Entonces lo que estamos viendo es una avalancha que tiene una larga historia, pero que al masificarse, multiplicarse por 1 millón, por 10, por 100 millones,
generó todo este ruido y al mismo tiempo toda esta oportunidad para generar otras conversaciones como las que estamos teniendo acá. Y es que como dices, sí, es una gran oportunidad también con este uso masivo que se está dando, porque, bueno, la gente está jugando por un lado, pidiéndole recetas y poemas y pidiendo información de todo tipo y entablando conversaciones, pero también se está usando para cosas más serias y pidiéndole que haga investigación y que dé inclusive sentencias en juicios. eh, y bueno, también con eso vemos que entonces se está alimentando a una velocidad tremenda este ChatGPT y está aprendiendo, se está entrenando. Y aquí veo pues este cuestionamiento que viene en general con la inteligencia artificial sobre los sesgos que está aprendiendo de, bueno, del uso que se le está dando y porque como lo sabemos, pues este uso tampoco es perfectamente representativo del mundo. Hay gente que tiene acceso para usarlo y pues bueno, estas personas como nosotras tenemos ciertas características y hay otra parte importante de la población que no lo está usando y pues no estará representada en estos usos y en este aprendizaje. ¿Cómo podemos hacer que este funcionamiento sea ético, que nos ayude a construir una sociedad más justa y equitativa, lejos de reproducir pues estas desigualdades o de ampliarlas? Mira, Elena, la pregunta que haces es la pregunta no del millón, del billón o del trillón de dólares, ¿no? Porque en realidad tendríamos que ir un poquito para atrás y pensar, suponete, cuando se inventa la web, porque la web es un invento relativamente reciente, ¿no? Es un invento del año 93. Claro. Cumple recién ahora 30 años la web. O si querés ir un poquito más atrás, cuando se inventa Internet, que es el año 69, o cuando se inventan las computadoras electrónicas, que son de la década del 40. En cada una de esas instancias de invención y de otras tecnologías mucho más simples, si querés, aunque no son simples, como el automóvil, la electricidad, ¿viste? O otras, de transformación de energía, siempre hubo esta idea de que estas tecnologías iban a servir a la humanidad. Iban a mejorar, ¿no? O sea, iban a solucionar problemas previos y en todo caso iban a facilitar a la gente, en el caso específico de las computadoras, que bien lo decía McLuhan, ¿no? Tenía que ver con la amplificación del poder del ser humano, no de la energía muscular, sino de la energía mental, ¿no? Entonces con eso ibas a poder resolver un montón de problemas y de cuestiones y la humanidad va a ser más feliz, etcétera, etcétera. Y nunca ocurrió eso. No ocurrió decir, no, bueno, pero ahora todo el mundo tiene un automóvil. Bueno, no es cierto que todo el mundo tenga un automóvil, aunque hay mucha gente que tiene automóvil, pero al revés, ahora lo que estamos viendo es, entre comillas, la decadencia o muerte del automóvil, por lo menos de motor a combustión, y todos los efectos secundarios negativos que tuvo eso. Y en el caso de las redes, de Internet también, o sea, uno puede pensar, qué mejor maravilla que Facebook, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder. De hecho, la mitad o más, debe ser 2/3 de la gente que está en Internet, entre comillas, entra en Internet vía Facebook, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la socialización y de la democratización hipotética, que más gente esté en Internet, Facebook lo hizo perfectamente viable más que ninguna otra herramienta. Y al mismo tiempo Facebook es la causa de catástrofes increíbles como el triunfo eleccionario de la ultraderecha o la difusión de fake news como nunca antes, o estafas monumentales, en fin, una serie de cosas que el mismo Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, hace 2 o 3 años tuvo que cambiarle el nombre porque ya venía con tan mal nombre su branding de Facebook que lo llamó Meta, ¿no? Por más que nosotros sigamos diciendo Facebook. Entonces, en el caso de inteligencia artificial, en principio es lo mismo y hay algo que es diferente. ¿Es lo mismo? Sí, vos podrías decir, bueno, qué bueno con inteligencia artificial, porque vos dijiste que había usos personales, de hecho, con inteligencia artificial se descubrió, por ejemplo, la estructura de las proteínas, de 600 millones de proteínas, que es importantísimo desde el punto de vista biológico. Hizo AlphaFold, una herramienta de Google, y que jamás se hubiese hecho sin ella, ¿no? Y eso va a dar lugar a medicinas maravillosas, personalizadas, a un montón de cosas fabulosas. Los usos más pedestres del chat, que tienen que ver con lo que vos llamabas preguntas, ¿no? Es decir, uno le pregunta,
datos históricos. Eso no es demasiado interesante porque no es demasiado bueno. El chat no es una enciclopedia como lo puede ser la Wikipedia, como lo es el propio Google, un buscador. El chat es un conversador. En ese sentido, lo que tiene interesante el chat es que vos le haces preguntas, el chat te contesta y vos podés repreguntar. Algo que en general los periodistas no hacen, ¿viste? Así que en ese sentido, el chat es mucho más amable y más inteligente que un periodista, ¿no? Porque no te preguntan los periodistas. Pero el chat, hay varias cosas ahí que no son exactamente así. El chat no aprende porque el chat que nosotros tenemos, el 3.5, es un chat cerrado sobre datos de diciembre del año 2021. El chat que acaba de salir ahora, el chat 4, sí, es un chat abierto que está sobre internet, es muy diferente ese, pero el que estamos usando no. Usándolo mucho y experimentando mucho, porque como ya es viejo en el sentido de que tanta gente lo usó, pensá que ya tiene prácticamente 4 meses, ¿no? Es bastante viejo, porque era nuevo cuando tenía una semana, ¿viste? O 2. Pero ahora cuando decís 4 meses es viejísimo. Alucina mucho ese chat, ¿no? Se inventa, es fantástico. Es cierto. Inventa todo el tiempo. A veces inventa mal y se vuelve psicótico, como fue una famosa entrevista que le hizo un periodista de New York Times en febrero de este año, y los de OpenAI se asustaron un poco y lo lobotomizaron. Entonces impidieron que tuviera más de 5 interacciones, impidieron que se metiera con cuestiones personales, etcétera. Pero digamos, todas esas cosas son ninguna para asustarse demasiado, ninguna para alegrarse demasiado. Son como features, son como rasgos de una herramienta que está evolucionando, ¿no? Es como un chico que está creciendo, ¿no? Y que se está desarrollando. Y a veces, viste, que los chicos conjugan los verbos irregulares en forma regular, te da mucha risa, te da mucha gracia. Claro. Y acá también el chat a veces dice que delirios increíbles y te da hasta conmiseración y simpatía. Otras veces no, porque si vos te basaras en esas conversaciones podrías meter la pata mal en algunos círculos académicos o políticos o lo que fuera. El asunto, como siempre, es no tanto lo que le pasó a todas las tecnologías cuando emergieron, que tuvieron esta cosa que parecían que eran para todos y terminaron siendo para pocos. Pensá, cuando digo para pocos no quiere decir que no haya un uso más masivo, porque si vos pensás en el teléfono, por ejemplo, ¿no? El teléfono se inventa en 1880, el teléfono de línea, y nadie sabía muy bien para qué servía ni lo quería. Tardó como 40 años en masificarse. Y después, tener un teléfono de línea en México, en Argentina, era difícil, ¿no? No era, hasta que no se privatizó. Durante muchos años. Hasta te digo, hasta los años en Argentina, hasta los años 80. En México debe ser igual, hasta que no se privatizó. En México también. Era dificilísimo. Claro. Vos pedías un teléfono y te estaban 5 años, 7 años, 10 años de un teléfono. Sí. Entonces decís, bueno, qué bueno que todos tengamos teléfono. Sí, está buenísimo que todos tengamos teléfono. El problema después que pasa, que en general se llaman monopolios naturales, son empresas, y esas empresas hay una sola que tiene los teléfonos, ¿viste? No compiten, entonces fijan los precios que quieren, y de repente la gente que es pobre, que en nuestros países lamentablemente son muchísimos, jamás acceden. Bueno, con el celular pasa lo mismo, etcétera. Entonces, esas dinámicas, si uno sabe algo de historia de la tecnología, o de historia del consumo de tecnología, o de historia de la absorción de la tecnología, no ve muchas diferencias acá. Lo que pasa es que en el caso del chat, como tiene que ver con habilidades cognitivas, intelectuales, etcétera, en un automóvil que te lleva de un lado para otro, la electricidad que nadie sabe lo que es, pero uno la usa, ¿no? O tecnologías más duras o más convencionales, hasta inclusive la propia televisión, por lo menos la tradicional. Acá hay algo que es del orden del aprendiz del hechicero, de ese famoso episodio que vimos en la película Fantasía, ¿no? De alguien, de Mickey, que no entiende lo que está haciendo y de repente se quiere hacer el mago, ¿viste? Y termina siendo un desastre. Entonces acá, vos lo mencionaste recién, aparece esta cuestión. Pero y esto, más allá de que sea accesible a todo el mundo, que no lo va a ser, por cuestiones económicas, estructurales, que trascienden completamente el tema de la tecnología que pueda emerger. ¿Qué pasa con los peligros de estas herramientas o de estas plataformas o de estos productos? Ese es un fenómeno nuevo muy interesante, pero no es el que uno cree, no es que, bueno, a lo mejor sí, por fin viene la superinteligencia, ¿viste? Y entonces los humanos vamos a desaparecer. Muchas películas de terror, de ciencia ficción, ¿no? Terminator, Robocop, ¿viste?
en 2001. Y que hay muchas personas que tienen temor de eso, ¿no? Que sí están pensando en una superinteligencia que tomar el control. Exactamente, pero bueno, el que ayuda mucho a eso, te digo, es la ciencia ficción. La ciencia ficción es distópica, ¿no? Si vos ves una película como 2001, que es una película viejísima de Stanley Kubrick en el 67, Sí. pero que sigue siendo eponímica, ¿no? Sigue siendo una película de... Hay dos o tres. Esa es Blade Runner, que es del 82, que también tiene que ver con replicantes que se revelan, ¿no? Criaturas, etcétera. Son soluciones muy distópicas las que se dan, ¿no? Y la ciencia ficción generalmente es muy distópica. Entonces, claro, ahora viene esta historia de que la inteligencia artificial se va a desbocar, ¿viste? Se va a despadrar. Lo que decía vos recién, bueno, van aprendiendo, entonces nosotros le estamos contando todos nuestros secretos y también le estamos transmitiendo todos nuestros miedos. Va a llegar un momento que nos van a dominar, nos van a domesticar, etcétera. Muy difícil, no te digo que no, pero realmente es muy, muy difícil que eso pase. Y lo que está dando vuelta es que la gente que está diciendo eso, fíjate quién está diciendo esas cosas. Bueno, uno puede decir una persona que no entiende nada y que la asustan los medios, puede ser. Una persona de más de 40, 50 años que no conversa, no tiene alfabetización digital, tecnológica, y bueno, se ve preocupada desde el punto de vista laboral, del punto de vista de las conversaciones que importan, del punto de vista de esto que Margaret Mead llamaba la brecha generacional, la distancia, ¿no? Entre los millennials, los centennials, los alfa, viste, cada vez la distancia es más grande. Antes se la era por otros motivos, pero ahora es una brecha de alfabeto generacional. Curiosamente, la gente que está más hablando de los peligros de la inteligencia artificial son los que la están inventando, los que la están desarrollando y los que la están creando, ¿no? Son ellos los que dicen, Sam Altman, por ejemplo, que es el dueño de OpenAI, que es el dueño, a través de convenios que ha hecho con Microsoft, del ChatGPT, el otro día decía, ay, estoy preocupadísimo, cosa que jamás hubiese dicho Mark Zuckerberg. Cuando a Mark Zuckerberg lo llaman al Congreso de Estados Unidos, se hace el tonto, ¿viste? Dice, no sé por qué me llaman. No, una actitud totalmente distinta. No sé para qué me llaman, cuál es el problema. Aparte los senadores le hacen preguntas tontísimas, ¿viste? Súper elementales, sabían lo que estaban preguntando. Y en vez de acá, son los propios tipos que están desarrollando los que te dicen, miren que esto puede ser muy peligroso. Te puedes decir, bueno, pero si es tan peligroso, ¿por qué lo liberaron? Porque Google tenía estas herramientas hace mucho tiempo y nunca las dejó, las liberó. Pensá que jugar con estas cosas se puede hacer desde hace 2, 3, 4, 5, hasta 10 años atrás. Y las personas que podían hacerlo eran un puñado. Cuando te digo puñado te hablo de miles o decenas de miles, pero que no es nada comparado con millones o centenares de millones, ¿no? Entonces, hubo un juego medio maquiavélico de Altman, porque OpenAI es una empresa que la creó Elon Musk con fondos importantes de 10 años y se suponía que era un non-profit. Y a lo largo del tiempo la fueron cambiando el objetivo hasta que ahora, con sus acuerdos con Microsoft, se convirtió en una empresa hecha y derecha, ¿viste? Y lo que quiere ahora es vender productos, vender suscripciones, quitarle cuota de mercado a Google, usar más publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, de non-profit no tiene nada. Entonces, estos tipos te crean la inteligencia artificial, la liberan, si querés, irresponsablemente, si es que es tan peligrosa, o indiferentemente, porque a lo mejor no es tan peligrosa, y después viene lo que dijiste vos recién, de que 1.300 científicos, muchos que son empleados de alguna de esas empresas, muy asustados, sacan una carta pidiendo una moratoria, que es de una ingenuidad increíble, ¿viste? Que gente tan inteligente y tan brillante imagine, suponga o espere que haya una moratoria sobre la inteligencia artificial. Eso no va a pasar jamás. No, claro. Fíjate que decidimos nosotros sumarnos a esa, pero diciendo muy claramente que la moratoria nos parecía totalmente remota, sino más bien por el llamado de que, oigan, necesitamos una reflexión conjunta, necesitamos crear marcos de, digamos, de responsabilidad, de ética. Sí, más bien por ese lado, pero concuerdo contigo totalmente, ¿no? Detener esto es imposible. Sí, igual lo que comentás de que hay que tener, hay que dar una respuesta a esto, por supuesto que hay que dar una respuesta. Puede ser una respuesta colectiva, puede ser una respuesta privada, puede ser una respuesta pública,
pero la respuesta la damos en una charla como esta, empezando a desmenuzar los ingredientes o los elementos que están dando vueltas y que de repente vos te sorprendés, ¿no? Porque no puede ser que el que liberó, viste, al genio maligno, ahora diga, y bueno, pero confíen en mí que lo voy a poner de vuelta en la botella, ¿no? Entonces vos decís, Eso que dices totalmente es muy importante, muy importante observación. Porque tú mismo has comentado que el ChatGPT no se puede equiparar con la inteligencia humana porque trabaja con un razonamiento inductivo y las personas no pensamos así, no estamos correlacionando datos, sino hacemos conjeturas, observamos el contexto, usamos nuestra experiencia. Yo también veo que parte de la reacción de temor o de fascinación por la inteligencia artificial es que pues, la humanizamos demasiado, ¿no? Y creo que también muchas personas como que no pueden distinguir que detrás hay una máquina simplemente relacionando datos o estableciendo conversaciones aprendidas, relacionando, ¿no? Estudiando el lenguaje, pero que no hay pues un razonamiento como el que hacemos los humanos. Eh, ¿No existe ahí también un tema donde necesitamos reflexionar en cuanto a en qué tareas, para qué nos puede servir la inteligencia artificial, en qué no nos debería sustituir? ¿Qué nos podrías platicar sobre esto? sí, mira, creo que ese punto que tocas es como clave en este sentido. Yo recién teníamos un chat con una gente que estamos trabajando en Misiones, una provincia acá en Argentina, y estábamos hablando del cuerpo, ¿no? Y de la autonía, y de la sensorialidad, y de un montón de cosas que tienen que ver de vuelta con el gran olvidado en todas estas conversaciones, que es el cuerpo humano, el cuerpo. Cuando yo te escribí esas cosas y empecé a estar diciendo, a mí no me importa si es una máquina, y no tengo ningún endiosamiento del carbón. Entonces, cuando yo insistía en el tema del cuerpo humano y de que estas máquinas no tienen cuerpo, entonces no pueden ser inteligentes como nosotros. Hay entidades que son más inteligentes, probablemente, ¿no? O depende de cómo defines inteligencia, capacidad de supervivencia. Si vos entendés por inteligencia capacidad de supervivencia, los dinosaurios no fueron muy inteligentes y de repente las cucarachas sí, porque las cucarachas hace más de 20 millones de años que existen, ¿viste? Y pasan por guerras atómicas y no les importan. Entonces, a mí el punto que realmente me encanta de esta conversación es si introducimos el cuerpo, entonces las inteligencias artificiales que no existen, porque no hay inteligencia, no son ni artificiales, sino que son entidades conversacionales diseñadas por los humanos, ¿no? Da para mucho seguir avanzando y trabajando estos temas, ¿no? Y el otro punto que me parece que nos ayuda muchísimo a seguir investigando y discutiendo es que es una tara, ¿no? Una tara de la filosofía occidental, este dualismo entre hombre-máquina, pero el dualismo entre cuerpo y alma, ¿no? Entonces Descartes y Malebranche y un montón de filósofos mecanicistas a lo largo de siglos decían, por ejemplo, que los animales no sentían ni sufrían, porque eran simplemente aparatos, ¿viste? Y Sí. eso es una locura absoluta, ¿no? Y justifica todo tipo de tortura y todo tipo de desastre que seguimos haciendo en los mataderos y los criaderos de pollos. Y si nos metemos con el tema de la comida en el mundo, ¿viste? Bueno, se arma un lío que no termina nunca. Pero si uno sale de la filosofía dualista y empieza a entender que nosotros, los humanos, una especie entre tantas otras, ni la mejor ni la peor, ni la que más va a vivir, pero la que ha hecho mucho por que otras entidades y especies sufrieran, somos un cuerpo que piensa, no somos una mente encarnada. Entonces, la inteligencia es un cuerpo que piensa, que se mueve, que interactúa con otros, y en ese sentido, vos te imaginás qué relación puede haber entre tener una conversación, bueno, ahora la tenemos a través del Zoom, pero
si alguna vez nos encontramos en México, que yo amo ese país, es mi segunda patria, y nos vemos ahí en la colonia Roma o no, la Condesa, o donde sea, ¿viste? En esos riquísimos restaurantes que hay por ahí. Sí, eso espero. Totalmente. Y uno nos encontramos ahí y ¿cómo vas a decir que esa interacción tiene algo que ver con tipear en una cajita una pregunta y que te conteste la cajita? Pues no tiene que ver, o sea... No, claro. Pero el hecho de que las asimilemos y de que mucha gente crea que la cajita es inteligente, también es interesante, porque vos usaste la palabra fascinación por ahí, ¿no? Y en algún sentido es fascinante todo esto, porque que una máquina no supla a un humano es un tema, pero que la máquina te conteste es una locura, ¿viste? Es como decir, wow, ¿viste? Porque... Claro. A mí la licuadora no me contesta, hace ruido y hace papilla a la banana. Y ahí terminó el asunto, ¿viste? Ni el lavarropa me contesta, ni la heladera me contesta. Aunque algunas inteligentes, entre comillas, pueden hacer pedido directamente al supermercado. Pero lo que es fascinante es que vos hagas preguntas, y tiene que ver con esto, vamos cerrando, creo. El tema este que decías, ¿para qué sirve? Sirve para millones de cosas el chat. Hace resúmenes increíbles. Hace síntesis exquisitas, hace índices impresionantes, hace conexiones inesperadas, muy ricas y muy potentes. Hace 6 meses no había un solo libro escrito por el chat o por ninguno de los GPT. Ahora hay más de 4.000 libros. Y algunos libros completos que son súper sofisticados. Inclusive la gente que le toma el pelo y le dice hacer una reseña, me parece tonta, que yo después termino admitiendo que hace reseñas mejor que ellos. Entonces, hay ahí una mina de oro que va a tener efectos laborales devastadores, porque así como los robots industriales terminaron con mucho trabajo de lo que se llama, ¿viste? El blue collar, el cuello azul, esto va a terminar con mucho trabajo del white collar. Inclusive, vos lo mencionaste al principio, con la programación, porque el chat programa de una forma exquisita y resuelve cosas. Lo que nosotros antes creíamos que lo tenía que hacer un humano, el chat lo puede hacer muchísimo mejor. Lo que pasa es que siempre te deja espacio para la creatividad, que esa es tremendamente humana. Entonces, yo creo que como corolario o primera conclusión, en algún otro día podemos retomar esto, lo que el chat te enseña es a ser un humano cada vez más inteligente. Porque si te quedás dormido y te quedás al nivel, digamos, de lo que es un burócrata público, el chat te pasa por encima. Entonces, me dicen, no, pero esto amenaza a los docentes. Amenazará a los docentes que hacen todo en piloto automático, que lamentablemente son la mayoría. Pero hay también una minoría de docentes que son brillantes, que no usan a veces ni internet ni computadora, pero que logran en los alumnos efectos espectaculares porque los motivan, porque les mantienen vivo el asombro, porque no les dan respuestas automáticas, porque les enseñan a preguntar, no importa a qué nivel, y después les explican que lo que mejor puede hacer un alumno es viajar, hablar otro idioma, conversar con gente diferente, aplaudir la diversidad, movilizarse, meterse en la cabeza de los otros que son distintos, meterse en la cabeza de los animales y las plantas que piensan y sienten distintos. Y hay docentes de ese tipo. Lo que necesitamos es que muchos más docentes sean de ese tipo. Y si el chat GPT va a hacer todo el trabajo rutinario, genial, que lo haga. Y vos estás por encima. Entonces, a mí me gustó todo el chat porque es movilizante. Obliga a que no te quedes en tu propio lugar y no por miedo a que algún día el chat termine con la humanidad. Porque la humanidad es más probable que termine por sí misma, la humanidad sola, ¿viste? Con una bomba atómica en Ucrania o, Sí. ¿viste? O por cualquiera de las barbaridades que hacemos en todos lados, ¿no? Pero yo no insistiría en el carácter apocalíptico del chat, sino en el carácter de desafío del chat y de la inteligencia artificial. Y no en el carácter narcotizante o estupidizante o que te saca del juego a vos. Al contrario, te pone a vos en un plano de coaprendizaje, de codiseño, ¿no? Y de cotutoría realmente fantástico. Así que saquémosle jugo porque acá hay una mina de oro para reinventarnos. Ese es el gran reto y qué bien que lo pones en esos términos, porque así como lo estás planteando para las maestras, los maestros, pues es que ese es el tipo de maestros que necesitamos, ¿no? Maestros para memorizar y para repetir todo igual, pues es mejor te lo puede hacer una máquina. Ahí el reto es cómo transformar, cómo liberar, ¿no?, a las capacidades humanas
para dejar de hacer esas cosas rutinarias sin que les refleje también un rompimiento en su vida, ¿no? Al quedarse sin trabajo, sin que hagamos ese vínculo para poder emplear todas nuestras capacidades humanas en la creatividad, en eso que las máquinas, al menos hasta ahorita, no pueden hacer. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si una palabra cierra esta conversación es la palabra de creatividad artificial. Los que se ven más amenazados en este momento por el chat, ¿sabes quién son? Los artistas. Porque de repente con el chat, con la inteligencia artificial, puedes hacer cosas increíbles. El otro día daba un ejemplo de Charly García cantando una canción en 2017 y alguien que la reversionó con la voz de García exactamente igual en el 1980. O sea que ahora tenés artistas artificiales. Puedes hacer que cualquiera de los grandes charros mexicanos vuelvan a cantar canciones y con su voz, ¿viste? Todo lo que vimos con el deepfake de Obama, ¿no? Vas a inventar artistas. Entonces, realmente, decir, si lo pueden hacer en el nivel artístico, ¿cómo no lo van a hacer en otros lados? Pero por otro lado, eso también a lo que lleva es a revalorizar a la voz original del artista, a afinar tu oído y a discriminar, inclusive a jugar con eso, ¿no? Porque las personas que lo están haciendo saben mucho de música, tienen mucho background, ¿no? En estas cosas, y te lleva a un nivel de sofisticación. Pensá, hace 40 años que uno manejara un procesador de palabra, ¡wow! Te convertís en secretaria ejecutiva y hacías como ningún ejecutivo sabía hacerlo. Le tipeabas todo a vos y sabías más que tu jefe de lo que estaba haciendo y lo que no estaba haciendo y a quién escribía y qué no, ¿viste? Y ahora eso que era un techo es un piso. Entonces, la inteligencia artificial ahora nos aparece como que era un techo hasta hace meses atrás para la mayoría de la gente, se volvió un piso. Imagínate todas las cosas que se podrán hacer en los pisos que se construyen a partir de que es el básico del chat. Impresionante, sí. Nos ha cambiado de piso, ¿no? Nos lanza de repente a otra estancia donde estamos frente a muchos desafíos. Pero bueno, aquí cerramos con una pregunta que puede ser el principio de otra conversación muy amplia. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Con esto cerramos muy, muy bien y muy interesados para seguir platicando. Pero nuestro episodio de hoy, pues hasta acá lo terminamos. Este es un tema apasionante, lo estamos viviendo de manera acelerada. Y pues sí, este gran reto es no quedarnos en el pasmo. Tenemos que aprender, caminar con esta dinámica de la manera más rápida y más creativa que nos permite nuestra humanidad. Pues esperamos contar contigo nuevamente porque tenemos que seguir reflexionando en el futuro. Te agradezco mucho tu tiempo y esta conversación. Gracias a vos, Elena, a todos los oyentes del centro. Y sobre todo esta idea que dijiste, no quedarnos en el pasmo, al revés, ver que no muchas veces uno es contemporáneo de transformaciones de esta magnitud, ¿no? Sos contemporáneo, estás viviendo en tiempo real innovaciones fabulosas y encima somos capaces de percibirlos a cierto punto, ¿no? Con lo cual es un momento muy lindo para estar vivo. Aprovechémoslo lo mejor posible. Totalmente de acuerdo. Vivimos tiempos interesantes. Pues cerramos nuestro episodio de hoy con nuevas preguntas, reflexiones necesarias que son una semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, pero siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Centro I, para la sociedad del futuro, presentó Hablemos de Futuro. Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.